Los que están pasando, Señor, por otras situaciones. De todos modos, Señor, usted tiene control de ellos. Guárdelos, Señor, donde quiera que están. Y gracias por los que nos ha permitido hoy estar acá. Amén y amén. ¿Está bien? El libro de Apocalipsis, capítulo 3, el verso 14, dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Tome su lugar. Muy bien, vamos a empezar, hermanos, con estas palabras que empezamos leyendo en el versículo 14. Dice aquí el amén, el amén. Muchas veces hemos estado adaptados o acostumbrados a cualquier cosa a decir amén, hermanos, ¿cierto? A veces hasta en el mundo secular usamos la palabra amén como si fuera de que lo que contestamos es algo que en realidad es verdad, ¿eh? Y cuántas veces en las iglesias ya se ha hecho tan algo como repetitivo la palabra amén, como si fuera algo certero, que lo que están contestando al que está dirigiendo, predicando o enseñando, cualquier líder espiritual. Ya a todo el mundo se le ocurre contestar amén, amén, ¿no? Y cualquier palabra que pueda estar diciendo puede ser cosas incoherentes, cosas que no son bíblicas, y la gente o nosotros nos hemos acostumbrado a gritar o a decir amén, ¿cierto? Cualquier cosa, digo, puede decir: hermano, el Señor te va a dar este año te va a dar tu carro nuevo, tu casa nueva, y todo el mundo amén, hasta pueden emocionarse, ¿no? Pero mire lo que dice aquí en la escritura. Escribe al ángel de la iglesia y dice: he aquí el amén. ¿Quién es el amén? El mismo que es el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Y todo eso se refiere a Jesús. Se refiere a que Jesús es el amén. Y él, como dijo en la escritura en Juan 14, ¿verdad? Dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En cuanto a Jesús se refiere, que nosotros sí podemos decir amén en cuanto a la escritura bíblica y todo lo que se habla acerca de Jesús. Sí podemos decir amén, pero no a todo lo que un predicador esté diciendo sin cuestionarle, usted tenga que decir amén. No, hermano, enseñémonos a hacer algo más coherente cuando usamos la palabra amén. Por ejemplo, fíjese lo que dicen todas las cartas cada mensaje que el Señor les envía, cada carta, por ejemplo, se dirige a ellas de esta forma. Por ejemplo, dice en una carta, dice: el que tiene las 7 estrellas en su mano, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. ¿A quién se está refiriendo? ¿Quién es el que tiene las 7 estrellas? ¿Quién es el que anda en medio de los 7 candeleros? El Señor Jesús. ¿Amén? Pero mire cómo se dirige Él. Él se va a representar con una revelación de autoridad. De autoridad, para que todos aquellos que reciban el mensaje no lo están recibiendo de un simple escritor, que lo haya escrito Juan, que lo haya escrito un apóstol del Señor, sino que el mensaje se va a captar que es directamente de Jesús,
y se va a representar Él como un Dios fuerte, temible, un Dios que muchas veces no lo han visto la humanidad como un Dios de juicio y de condenación para los malvados. En otra escritura el Señor se presenta y dice: aquí el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Fíjese cómo se presenta otra iglesia. Dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Cuántos entienden qué es la espada de 2 filos? ¿Cuántos han comprendido esa escritura, esa palabra? Porque todos a veces como cristianos utilizamos la espada de 2 filos. No, que la espada de 2 filos entra hasta los tuétanos y que parte todo lo que encuentre, cuero, tendón y hueso, parte todo. Pero no entendemos a veces el significado que de 2 filos es la palabra del Señor, que a los que no les sirve de bendición les va a servir de juicio en el día de la ira del Señor. Eso significa la espada de 2 filos. Si la palabra del Señor no es para bendición para nosotros, ¿recuerdas lo que el Señor le dijo al pueblo en el libro de Deuteronomio capítulo 20? Que si guardares atentamente la palabra del Señor tu Dios, serás bendito. Tu entrada, tu salir, y donde quieras serás bendecido. Pero si no la pones en práctica, no la ponemos por obra, seremos malditos en cualquier lugar. ¿Cierto? El Señor Jesús habló también que el que oye la palabra del Señor y si la pone en práctica es como aquel hombre que edificó una casa sobre la roca y vino la tempestad y no se destruyó su casa, mientras que el que le edificó sobre algo fuerte que sucedió, se cayó su casa y fue grande su ruina. Así es que esta espada de 2 filos, mire cómo se presenta el Señor a cada iglesia que le está hablando, y no de una forma tan cómoda, vamos a decirlo, de ese Jesucito lleno de amor y lleno de que me da todo lo que yo le pido y que yo todo lo que le pido a Él me lo concede. No, vamos a ver un Dios que se va a presentar, no solamente un Dios de amor y misericordia, sino con unas expresiones que en el día del juicio se va a revelar con toda la ira de Dios para contra los que no recibieron el amor de Dios. En otro mensaje, otra iglesia se refiere así, dice: el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego. ¿Cómo tiene los ojos? Como llama de fuego. Y no es que tengamos que hacer una foto de Él, que ahí está Jesús con los ojos, que sale fuego de sus ojos. No, es la imagen de alguien que su momento, hermano, vendrá con toda su ira. Y dice: y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. A otra iglesia se refiere, dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. En otra se presenta y dice: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y a todo esto sí hay que decir amén, porque en esto no hay falla, no hay duda, sino que es la verdad de Dios. ¿Cierto, hermanos? En esto sí hay verdad, pero no en los que hoy se traten de lucir diciendo a todo amén, amén, o el predicador exija decir amén a todo lo que está diciendo. El Señor dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y por qué lo dijo eso? Porque vino en un mundo donde estaba lleno de mentiras. El mundo religioso, el mundo del fariseísmo, estaba lleno de falsedades y mentiras. ¿Se recuerdan? De doctrinas de hombres, de pensamientos de hombres, de prácticas de hombres, de culturas de hombres. Y lo mismo se vive, en todas las épocas se ha vivido. Por eso el Señor dijo: conoceréis la verdad. ¿Cuál verdad? Pues lo contrario a lo que el mundo nos trata de enseñar como verdad. ¿Cierto? ¿Qué nos trata de enseñar el mundo hoy en día como una verdad? Que cada quien piensa y dice: yo tengo la verdad. Por ejemplo, hoy con lo que cada persona se concibe o se cree que es, puede decir que es mujer siendo hombre y dice: nadie me quita esto. Pero eso es la verdad, hermanos. Eso no es la verdad. La Biblia dice que Dios creó en un principio al hombre, varón lo hizo, y a la mujer la hizo mujer. No hay más términos más que mujer y hombre, o varón y hembra. Pero hoy la percepción de lo que la gente cree que es verdad,
Con esa mentira se engañan y quieren engañar a la humanidad. Pero hay una verdad, y la verdad es la que está escrita en la palabra del Señor, y a eso tenemos que decirle amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a la verdad de Dios? Muy bien, así es que vamos a estudiar un poco el capítulo 3 de Apocalipsis. Veamos ahí lo que el Señor dice. Veamos cómo el Señor le manda la carta a esta iglesia, una iglesia que estaba viviendo en mucha prosperidad, mucha abundancia económica, pero que lamentablemente, hermanos, le afectó la economía o este nivel de economía que vivieron de prosperidad. Dice el verso 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Aquí vamos a entrar en un término, hermanos, de que en aquel tiempo esta ciudad de la Odisea gozaba de, vamos a decir, de una provisión de aguas termales, agua caliente, que llegaba hasta la ciudad, y esas aguas llegaron a considerarlas no solamente aguas como buenas para bañarse, calientitas, sino como aguas medicinales. Pero cuando a la distancia se iba enfriando, o en las aguas potables que usaban también para el servicio del hogar, no eran exactamente bien calientes, sino tibias. Y cuando alguien quería tomar agua, vamos a decir, del flujo para beber de esa agua tibia, no cae bien, hermanos. ¿Cómo cae un agua tibia para tomar? ¿Verdad que no cae bien? Y pues aquellos hombres la podían vomitar, escupir. Un agua tibia no es para tomar, que hasta te enferma, no te da hasta mal de orín, decimos, ¿no? Por ahí. Porque no es apropiada el agua tibia para tomar. Por eso el Señor le habla en este contexto a la iglesia de la Odisea, diciéndole: por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio. Pero el Señor le hace una recomendación y le dice: ojalá fueses frío o caliente. ¿Por qué? Porque en el término caliente, hermano, es alguien que está apasionado por Dios, que se deja guiar por Dios, que es obediente a la palabra de Dios, que tiene una comunión con Dios. Esa es la idea de decir caliente. Es algo que está en comunión con Dios, algo bueno, algo que sirve, como el agua caliente. Vamos a decirle, aquel tiempo la parte caliente donde estaba aquella agua, la usaban para medicinal. Pero dice también: ojalá fueses frío. El término frío tiene que ver con un inconverso que no tiene nada de Dios, no tiene nada del Evangelio. Es una persona que anda en su pecado día con día. Y el Señor dice: ojalá que fueses uno de dos, ese caliente que anda en comunión con Dios, o ese frío que no tiene nada que ver con Dios. ¿Por qué? Porque el que está caliente, la palabra de Dios le sirve, le funciona mucho, le edifica, lo hace andar día con día. La palabra de Dios es de grande bendición para uno que está en comunión con Dios, el que está caliente. Lo mismo es para un frío. A un frío le puede servir que cuando oye la palabra de Dios, en ese momento abra su corazón a Dios, y le va a ser de grande bendición, porque estaba separado de Dios, estaba condenado, estaba rumbo al infierno, rumbo a la condenación eterna. Pero oye la palabra de Dios y le va a generar vida, le va a generar un cambio. Por eso ahí la expresión: ojalá fueses frío. Podemos ver un ejemplo, por ejemplo, Jesús, en el momento que está frente a Pilatos, tiene una tremenda charla con él. Mientras que está con Herodes no habla ni palabra Jesús, ni hace ningún gesto, no hace ninguna acción. ¿Por qué? Porque a diferencia de Pilatos, Herodes le demanda señal, le dice: a ver, hazme un milagro. Hazme un milagro. Pero ¿qué pasa? Pilatos era un frío. Pilatos era un incrédulo. Pilato le dijo: pues serás rey para los judíos, para mí no eres mi rey. No tengo nada que ver con él, decía Pilato. Ustedes juzguenlo, yo no tengo nada que ver con su creencia, su religión. Era un frío. Sin embargo, Jesús tiene una gran charla y le dice: Pilato dice: ¿qué es la verdad? ¿Eres un rey?
Y Jesús hace todo un diálogo con él. Mira, yo para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Mientras que con Herodes no le dice absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Herodes representa un tibio. Herodes tuvo mucho tiempo escuchando la palabra de Dios a través de Juan el Bautista. ¿Se recuerdan? Que dice que él lo consideró que era un hombre de Dios, un hombre santo de Dios. Le tenía como respeto a Juan el Bautista y de hecho él no quería matarlo. Sabemos la historia cómo fue que lo mató. Pero este hombre no pasó de ser tibio, no pasó de oír la palabra del Señor y escucharlo, y le agradaba, dice la Escritura, escuchar a Juan. Ya me imagino cada en cuando lo iba a visitar a la cárcel, lo mandaba a llamar y decir, a ver Juan, ¿qué me dices? Háblame de Dios, enséñame acerca de Jesús, cuéntame más de los milagros que ha hecho. Y ya se imagina usted, de seguro Juan le enseñó muchísimo, porque le agradaba, dice, escucharlo. No solamente lo reprendió, diciéndole que no era lícito que estuviera con la mujer de su hermano, pero lo escuchó de buena gana. Pero ¿qué sucedió? Nunca hubo un cambio en su vida, nunca se arrepintió, nunca se convirtió Herodes. Por eso cuando viene Jesús, nos representa un tibio que ya Jesús no podía hablarle más porque ya no puede hacer más nada por él. Y eso sucede en las iglesias cuando el creyente se vuelve un tibio. Ya la palabra del Señor no le sirve para nada. Dios le dice a ese tibio, ya no puedo hacer nada contigo. No me dejas hacer nada contigo por cuanto eres tibio. Tienes una práctica religiosa y puedes decir amén, gloria a Dios y aleluya. Y usted sabe, una expresión de un cristiano, vamos a decirlo, un religioso. Pero la palabra no tiene efecto en esa vida de ese tibio. Es triste, hermano, que hoy en día vivamos como tibios, que oímos la palabra del Señor, Dios nos habla, Dios nos enseña, Dios nos trata de enderezar, de corregir y adiestrarnos y caminar cada vez más en el camino del Señor. Y qué triste que la palabra del Señor no haga ningún efecto en nuestras vidas, hermano. Qué triste, porque un día, hermano, cuando estemos delante del Señor dirá, hermano, no os conozco. Porque cuántas veces el Señor nos ha hablado sin duda, y si no hace efecto a la palabra del Señor es porque nosotros no damos lugar por ser tibios. ¿Cierto, hermanos? Muy bien, dice el verso 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es lo que le decía. Cuando alguien toma un trago de agua caliente, no se puede deleitar con esa agua tibia. Tiene que ser un agua fresca. Igual Dios dice esta expresión, con los tibios no los puedo soportar. Los tibios no estarán en la congregación de los justos, dice un salmo. No estarán ahí. Y no digo hoy aquí, hermano, aquí podemos estar, sino que en el día del Señor, en aquel día, un tibio no podrá estar delante del Señor. Muy bien, seguimos leyendo, dice, verso 17, porque tú dices, ahí está el problema. Tú dices, ya no es lo que Dios diga, sino el egocentrismo, tu autosuficiencia. Yo digo, yo creo, yo pienso, yo examino, yo decido. Porque tú dices, yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Y me he enriquecido. Dice, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Mire, hermano, lo peor que pasa es cuando hay abundancia. Cuando hay abundancia, hermanos, esto pasa. Nos olvidamos quién fue el que nos ha dado todo. Nos olvidamos que Dios ha sido hasta el que nos da lo más mínimo, continuar lo más grande. ¿Cierto? ¿Cómo llegamos a este mundo desnudo? ¿Y cuántas cosas no tenemos ya de ganancia? Pero cuando hay abundancia, este es el peligro. De que en vez de que haga bien, hace un mal. Y aquí la iglesia hablando en su corazón, diciendo, he aquí, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo malo, hermanos. Que nosotros no hayamos entendido que el amor al dinero sí nos puede hacer mal. Que ese egocentrismo, esa idea de que yo lo he logrado porque yo me he capacitado, yo soy inteligente, yo soy fuerte,
y todo lo que he hecho a mí me ha costado. Esa idea delante de Dios, hermanos, es algo que nos hace ver, hermanos, que somos autosuficientes. Inmediatamente decimos, yo no necesito nada. Aunque diga que es cristiano, pero en su corazón está diciendo que usted lo hizo y que no necesita a Dios. Cuando la realidad es que él tiene una gran necesidad de Dios. Se puede decir que es ahí cuando el hombre está, hermano, más necesitado de Dios. Muy bien, y el Señor le contesta, dice, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Mira la condición que se encuentra un hombre rico, con posesiones, pero lo único que no tiene es a Dios. Tiene de todo, pero lo más grandioso que debe de tener el hombre es al Señor, al Señor Jesús en su vida. Porque si nos quitan las pertenencias, hermanos, si nos quitan todo hoy, ¿con qué nos quedamos? Pero si tenemos al Señor en nuestro corazón, como lo más grande, lo más rico, lo más valioso, ¿verdad que no nos quedaríamos sin nada? Pero de aquel que no tiene al Señor en su vida y le quitan todo lo que tiene, hermanos, automáticamente es un miserable, pobre, ciego y desnudo. Y esa es una persona que automáticamente no tiene nada de Dios en su vida y podrá tener todo lo demás, pero si no tiene a Dios, no tiene nada. No tiene absolutamente nada. Y está, dice, miserable, ciego, desnudo, pobre. El verso 18, el Señor le dice, por tanto te aconsejo, y donde viene la palabra del Señor como esta para aconsejarnos. Te aconsejo que de mí, que dice, compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio. Mira lo que en aquel tiempo estas ciudades eran muy fuertes, muy grandes, muy ricas y muy prósperas. Era porque era una ciudad que su beneficio venía, hermano, de la producción de telas, de lana, de una lana negra, brillosa, que no se sabe si en realidad era su color original o eran, como dicen, pintadas, pero que fue una forma de enriquecerse tanto que en ese tiempo era una ciudad muy llena de gente, de dinero. Por eso el Señor le dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras. Cuando dice oro refinado en fuego se está refiriendo a esto, a la palabra del Señor, y no un oro literal, un oro terrenal, sino esto de valor que esté en la vida del creyente, que compre del Señor las cosas santas, las cosas de valor que son para la eternidad. Y también le habla del hermano del vestido, y le dijo, y para que también vestiduras blancas para vestirte. Mira, el hombre, el cristiano, tiene una vestidura. Según la escritura en Apocalipsis para la iglesia, las vestiduras son de lino fino, blanco, resplandeciente. Que esas son, hermanos, las vestiduras que goza el cristiano por ser salvo, para cuando se presente ante Dios no ande como desnudo. ¿Qué es desnudo? Pecado. Por eso le dice, para que no se descubra la vergüenza, el pecado de tu desnudez. Yo sé que tú tienes fábricas textiles y de mejor calidad que ninguna otra nación, que fabrican las mejores telas y toda esta lana fina, brillosa y todo, pero le dice, yo te aconsejo que te vistas con otra vestidura, y que sean vestiduras blancas, de una conducta de santidad, de una conducta de apartarse del pecado. ¿Para qué? Para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Esa vida pecaminosa, hermano, que sin duda nos da vergüenza hablar de ello, el pecado que cometimos en el tiempo sin Cristo. ¿A quién le gustaría que fuera expuesta su vida pecaminosa? Nadie, hermanos. Y eso es lo que quiere el Señor. Dice, vístete con ropas blancas, que son las ropas que Cristo nos da al limpiarnos de la condenación,
al darnos la vida eterna, al regalarnos el Espíritu Santo, al cubrirnos Él con su sangre preciosa, nos está dando una vestidura para que ya no tengamos la vergüenza de nuestro pecado encima. Se dice cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, muchas veces hemos pensado que ellos estaban desnudos completamente, ¿no? Estaban con una mentecita de niños inocentes que no pecaban y nada de eso, y que podían estar desnudos ahí, y esa ha sido la idea que hemos tenido tal vez, pero se cree que no estaban desnudos. Se cree que Dios cuando los hizo a la imagen de Dios y los vistió con un vestido de santificación, con un vestido de santidad. Por eso tenían comunión con Dios, pero que cuando ellos pecaron contra Dios, ese vestido ya no lo tenían más. Por eso ve ahí cuando se dieron cuenta y dijeron, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Por qué se vieron desnudos? Porque perdieron la vestimenta que Dios les había dado. Por eso nos aconseja el Señor que debemos vestirnos de esas vestiduras blancas para que nuestra vergüenza no sea descubierta. ¿Y qué más, hermano? También le dice, hermanos, que unjamos los ojos con colirio. Colirio es algo que conocemos que es para los ojos, ¿verdad, hermanos? Para que se limpien los ojos, para que podamos ver bien. Y también esta ciudad era muy reconocida por la medicina en aquel tiempo. Ellos habían fabricado este medicamento del colirio para los ojos y tenían otro medicamento que era también ungüentos para el oído. Entonces era una ciudad con mucho despertar en aquel tiempo. Imagínense, el colirio desde aquel tiempo existía. Hoy todavía lo usamos, ¿no? Esas gotas de repente. Y se imagina, entonces ellos estaban muy avanzados y usaban estas cosas como para limpiar sus ojos. Imagínense una persona de 40 años sin echarse colirio en los ojos, por lo menos trae un montón de arena, de tierra en los ojos, ¿no? Entonces servía para limpiar la visión. Y lo que el Señor dice, unge tus ojos con colirio, pero no para que veas lo secular, sino para que puedas ver en lo espiritual. Unge tus ojos con colirio para poder entender la palabra del Señor, para que no vivas como un cristiano sin entendimiento, sin visión de la palabra de Dios. Muy bien, y dice, para que veas, para que puedas discernir, para que puedas mirar. Muy bien, verso 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Usted cree que el Señor lo ama, hermanos? Usted puede decir, Jesús es amor. Y es lo que hace el Señor con los que ama. Los reprende y los castiga. Y otro verso dice, y los toma y los azota a todo aquel que toma por hijo. ¿Cierto, hermanos? Muy bien, y dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Eso significa, sé pues celoso, hermanos, que tengamos atención a la palabra del Señor. Celoso no es una mujer tóxica, un hombre tóxico que es insoportable, no. Celoso es que diga, esto es de Dios y esto no es de Dios. Esto es para mí y esto no es para mí. La palabra del Señor es para nosotros y el mundo, el pecado, hermanos, no es para nosotros. Por eso el Señor nos escribe en la carta de Juan, el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Debemos amar lo que Dios ama, ser celosos por las cosas santas de Dios. Y que nos enseña que tenemos que arrepentirnos. Si hemos fallado, nos hemos, hermano, desviado, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que venir ante el Señor y decirle verdaderamente, Señor, esto que pensé que me hacía bien, el haberse multiplicado los bienes, el haberme olvidado de ti, Señor, me hizo mal. Y ahí el Señor quiere que por la reprensión vengamos a un arrepentimiento. Muy bien, verso 20, dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y aquí está la famosa doctrina, vamos a decirlo, los mensajes de aquellos predicadores que siempre le hablan al creyente o al oidor nuevo. Le dicen, mira, por favor, recibe a Jesús. Recíbelo en tu corazón, te lo ruego, por favor, porque hoy está tocándote ahí a la puerta de tu corazón. Ábrele la puerta de tu corazón. Él está ahí como un mendigo afuera de tu puerta. Así lo presentan. Pero como le presenté a Jesús ahorita en todos los mensajes que empezaba a hablarle a la iglesia. He aquí,
el alfa y la omega, el principio y el fin, el que estuvo muerto y vivo, el que tiene ojos como llamas de fuego y los pies bruñidos de fuego, el santo, no como un miserable. Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores, pero los predicadores le ofrecen a un Jesús como un inválido, como un mendigo. Le dicen, por favor, recíbelo, anda él allá como un mendigo. Jesús no tiene dónde estar en un lugar, y ahí está en la puerta de tu casa, en tu corazón. Déjalo entrar y te va a bendecir y te va a ayudar y te va a prosperar. Al final el otro dice, está bien, lo recibo, ¿ya qué? Pero es que no es así. Lo que está diciendo aquí el Señor Jesús, que Él está a la puerta hablándote con esta palabra, diciéndote, mira, estoy aquí, no estoy lejos de ti, estoy a la puerta hablándote para que te arrepientas de tu mal proceder, porque eres la iglesia, porque eres hijo de Dios y necesitas arrepentirte de tu mal camino. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo que lo considere al pobre Jesús que quiere entrar. Es una reprensión esta carta a la iglesia, porque se ha ido tras el dinero, tras el amor al dinero, tras la vanidad, tras el ego de que yo me he enriquecido, yo no tengo necesidad de nada. A eso el Señor le está hablando, y aquí yo estoy a la puerta, estoy cerca. Y había palabra de Dios, como esta carta que les llegó a ellos, y había palabra de Dios sin duda, como hay alguien en medio de nosotros también, pero que muchas veces no hacemos caso a Dios, y está tocándonos y nos habla mensaje tras mensaje, lectura tras lectura. Usted lee su Biblia en su casa y el Señor le está hablando a su vida. El problema es que no somos muy hacedores de la palabra del Señor. Somos muy oidores nada más, pero nos cuesta poner en nuestra disponibilidad para decirle al Señor que entre en nuestra vida, que seamos humildes ante Dios y decir, Señor, lo que tú digas es amén, Señor, es verdad. Yo estoy equivocado, Señor, yo reconozco que mis pensamientos son demasiado pequeños, demasiado bajos, Señor, a tu voluntad y a tus pensamientos. Y eso nos cuesta mucho a veces, hermanos. Por eso hay aquí que somos lentos para aprender, muy lentos para oír. ¿Cierto, hermanos? Prontos para hablar, pero tardos para oír somos. Muy bien, el verso, termina diciendo, el que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Está hablando nuevamente de tener una buena comunión. Y no es que te afecte el dinero que tienes. No es que te afecte, hermanos, la carrera, lo que hayas, hermano, logrado hacer por un esfuerzo y de estudio, lo que hayas logrado. Dios no está en contra de eso. No está en contra de que tengas una licenciatura, seas un doctor. Dios no está en contra de eso. Pero el poner a Dios en segundo lugar, en tercer lugar, en eso sí Dios no está de acuerdo. En eso sí a Dios no le place. Pero si nosotros reconocemos que de Dios vienen todas las cosas buenas, de Dios son todas las cosas que tenemos, si reconocemos y le pedimos perdón a Dios, dice que Él, hermano, nuevamente entra a nuestra forma de vida, nuevamente, correctamente vivir para Dios, y tenemos comunión con Él, diciendo Él, hermano, que entrará y cenará con nosotros y nosotros con Él. Nos habla, hermanos, de reconocer que el dinero y las cosas que son aquí terrenales, hermano, no nos pueden, hermano, separar del amor hacia Dios. No pueden. Los podemos tener ahí, nos pueden servir para otra cosa, pero menos para que nos hagan estorbo para amar a Dios, para obedecer al Señor y para servir al Señor. ¿Cierto, hermanos? Muy bien, verso 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuál fue su mal, hermanos, de esta iglesia? ¿Ya lo vieron? La abundancia de bienes, las riquezas. Y es un peligro para nosotros, hermanos. Yo sé que vivimos acá. Y usted me podrá decir, hermanos, que nosotros de qué vamos a presumir si no tenemos nada. Pero le aseguro que ya nada más al estar aquí en este país, que es un país de primer mundo,
les aseguro que nuestra mente ya cambia que si viviéramos en un ranchito. Ya se nos fue la mente de rancheritos, de pueblerinos, ¿cierto, hermanos? Que ya, yo decía, con una troquita chiquita me conformo, con que camine, con que me lleve al pueblo, yo estoy contento. Y si tuve una troquita viejita ya y luego se me quemó. Pero aquí cuando llega dice, yo quiero una de 4 puertas, yo quiero uno que corra más duro, yo quiero uno que sea más nuevo, o si lo puedo agarrar hasta de dealer mejor, porque la mente de pueblerino se va yendo. Antes andábamos en un caballo, yo anduve en caballo, burro, con el sudor del caballo uno pestaba. Y hoy aquí quiere uno usar los mejores perfumes, ¿cierto? Las mejores lociones. Y allá el burro. ¿Quién va a querer andar en un burro? ¿Cierto? Se nos ha ido para los que somos, digo, los jóvenes, ni se diga que van a saber de andar en un burro, un caballo, no saben nada, ¿no? Pero nosotros que teníamos una mente que venimos de nuestro país de pobreza, pero nada más al estar aquí, hermano, nos puede contagiar en lo que este mundo tiene. Este mundo está lleno de muchas cosas, de muchas abundancias. Y si no estoy mal, eso ha sido también algo de parte de lo que ha afectado a Estados Unidos, la abundancia. Si recorriéramos un poco atrás la vida de Estados Unidos cuando empezó y se formó, no era tan fuerte y poderoso y rico, pero ¿qué se vivía en aquel tiempo? Más fidelidad a Dios, oración en las escuelas, leer la escritura en las escuelas. Y hoy en día, ¿qué se enseña en las escuelas? Que los niños pueden hacer lo que quieran con su vida sexual. Eso es lo que hoy se vive. ¿Y qué es lo que hay aquí? Hay mucha prosperidad. No se lo digo, hermano, para que se sienta mal porque usted tenga hasta una casa. Si ya tiene una casa, hermano, eso no es pecado. Esto lo leemos para que nosotros nos enseñemos a vivir, si estamos aquí, pero como que no tenemos nada, hermanos. ¿Se entiende? Que aunque si llegáramos a tener más, nuestro corazón no vaya tras estas cosas de este mundo. Y nos guardemos nuestro corazón para servir al Señor, aunque estemos en medio de la abundancia. Porque recuérdense cómo se servía al Señor cuando estábamos en escasez. ¿Se recuerda cómo le servíamos al Señor con la escasez? ¿Se recuerda que no había para zapatitos? No había a veces ni para despensa. Pero qué bonito llorábamos ante el Señor, quebrantados, gozosos. Y Señor, hay tortilla y frijoles y un cachito de queso. Y Señor, estamos contentos, no hay carne, pero qué felices estamos, Señor. Y había enfermedad, había todo eso. Y un carro donde veíamos como cerillos, todos metidos ahí, mis hijos y yo. Parecíamos cerillos metidos en una cajuela de una cabina y media, y todos ahí. Nos miraba llegar a la iglesia, salía 1, 2, 3, 4, 5, y salíamos un montón ahí apretaditos. Hoy queremos venir con un carro cada quien. Que no se nos meta eso en el corazón, hermano, porque eso es pecado. Y dejemos al Señor por las cosas de este mundo. Aquí el Señor reprendió a la iglesia local en aquel tiempo, pero también nos sirve a nosotros de lección mucho. Que tu trabajo, que la abundancia de tus bienes no te quite la comunión con Dios, porque eso vale más, hermano, para que cuando te vayas con el Señor, o el Señor venga, no te lamentes, no te pongas triste en aquel día para decir, ¿qué hice de mi vida? Me aparté del Señor, preferí todas estas cosas que ahora no me servirán de nada, como dijo el Señor a los ricos, que su dinero estará podrido, su oro estará lleno de heno, descompuesto, oxidado, es un metal. Pero para aquellos que han cultivado tesoros en el cielo, serán enriquecidos en aquel día. Y dijo el apóstol Pablo que recibiremos la corona de vida que el Señor nos dará. Y no solamente a Él, sino a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida del Señor? ¿Cuántos quieren ver al Señor en verdad? Porque entonces su corazón está ahí, hermanos, en ese tesoro. Vamos a darle gracias a Dios entonces, hermano, y reciba esta reprensión como un hijo. Que su corazón no se vaya tras la vanidad y no diga yo. No, sino que sea Él. Él me lo ha dado, hermano. Esto es de Dios. Mis hijos son de Dios. Mi esposa es de Dios. Lo que tengamos es de Dios. Nada tengo yo, porque así vine de este mundo desnudo, y desnudo volveremos o saldremos de este mundo. No podremos llevarnos absolutamente nada. ¿Por qué no reflexiona y no deje que su corazón
se vaya, hermanos, tras la abundancia, tras las cosas que nos separan de Dios. Y compre oro refinado. Y compre, hermano, aquello que le va a dar edificación espiritual. Limpie sus ojos con la palabra del Señor. Deje que su corazón se enternezca para que pueda, hermano, ser guiado por el Señor. Y no por las cosas terrenales, sino por Dios. Mi hermano, tan rica era la ciudad de la Odisea, que después de quedar destruida de un gran terremoto en el año 17 después de Cristo, la gente de ahí no aceptó ayuda imperial para reconstruir la ciudad, sino que prefirieron ellos hacerlo con sus propios recursos porque tenían demasiado dinero. Tan orgullosos fueron que no quisieron. Y se levantaban de las cenizas porque era un lugar de muchos terremotos. Les volvía a ocurrir cualquier desastre y otra vuelta se levantaban por tanta riqueza. ¿No le semeja algo así a este país? Estamos aquí en este país nosotros, hermano, tan fuerte, pero que no nos contagie para olvidar a Dios. Esta nación sin duda se ha separado mucho de Dios. No todos los que viven en la nación, pero mucha gente han dejado a Dios por la vanidad, por el orgullo, por las riquezas, porque se consideran que ya no necesitan a Dios por lo grande y fuerte que son. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, le damos gracias